Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Les estoy compartiendo la lectura de este libro, Los filósofos y sus vidas, para una historia psicológica de la filosofía. Y el día de hoy les voy a compartir la historia de Jean-Paul Sartre. Espero que les guste. Jean-Paul Charles Aymar Sartre, nacido en 1905, su padre, un oficial de marina, murió cuando el niño tenía más o menos un año. Su madre, Anne-Marie, de unos 20 años por entonces, volvió a vivir con sus padres. El resultado fue, como Sartre comentaba, que hasta los 10 años permaneció solo entre un viejo y dos mujeres. Mi descripción de la infancia de Sartre sigue necesariamente sus propias indicaciones en Las palabras. Esta obra fue concebida en 1953 cuando Sartre tenía 49 años. Cuando, lanzado a la atmósfera de la acción, de repente concluyó que toda su obra anterior había estado dormida por una neurosis que había comenzado en su infancia. Trabajó en Las palabras intermitentemente y aunque es un libro breve, no lo terminó hasta 1963. Más o menos está compuesto de las mismas cantidades de enojo y nostalgia. El enojo resumido en la frase detesto mi infancia y todo lo que de ella sobrevive, y en el veredicto era un impostor. Simone de Beauvoir dice del libro: ocupándose de él mismo en el pasado y en el presente, tanto alternativa como simultáneamente su invención del lenguaje creaba la relación entre el adulto y el niño que constituye la originalidad del libro y que le da su valor. Pero la anciana madre de Sartre, como más adelante repetiré, no pudo reconocer a su hijo en su autorretrato de niño, mientras que para el Sartre de los 70 años era una especie de novela, una novela en la que creó, pero una novela a fin de cuentas. En cualquier caso es un librito vehemente, sumamente estilizado e interesante, y tenemos poco más que nuestro propio sentido común para corregir su posible unilateralidad. Durante la última enfermedad de su padre, Sartre fue puesto al cuidado de una nodriza y casi murió de enteritis y quizás, añade resentidamente, de resentimiento. Cuando recuperó la conciencia, fue, conjetura, en el regazo de una madre que se había convertido en una extraña. Unas 2 páginas más adelante, en el texto francés de Las palabras, irrumpe en una breve diatriba contra todos los padres y dice: no hay ningún padre bueno, esa es la norma. No se eche la culpa a los hombres, sino al vínculo de la paternidad que está podrido. Engendrar niños, nada mejor, tenerlos, qué iniquidad. Si mi padre hubiese vivido, se habría echado sobre mí, cuán largo era y me hubiera aplastado. Por suerte, murió joven. Una vez más, como dice un proverbio africano, quien está ausente se equivoca siempre. A quien muere joven se le echará en cara haberlo hecho. Más adelante, en su autobiografía, sin embargo, Sartre lamenta la ausencia de un padre que imagina le habría dado la estabilidad y el autorrespeto que le habrían ayudado a determinar su futuro. A falta de la dirección que un padre podría haberle dado, dice: nadie, empezando por mí mismo, sabía por qué demonios había yo nacido. Yo no era sustancial ni permanente. No era el futuro continuador de la obra de mi padre. No me iba a dedicar a la producción de acero. En una palabra, no tenía alma. En la terminología que he empleado, algo de su ser había sido destruido. La nostalgia de Sartre se centraba en su madre. Según su descripción, ella era femenina y fraternal, y ambos hacían una pareja cuyo amor recíproco absorbía a ambos. Mi madre era mía, nadie me disputaba mi pacífica posesión de ella. Recuerda, nada sabía yo ni de violencia ni de odio, me ahorré el duro aprendizaje de los celos. Un resultado de esta intimidad con su madre, dice, es que la imagen de la madre hermana siempre le atrae, y se reflejó en sus escritos. Se reflejó también, me parece, en su unión con Simone de Beauvoir. Los lazos familiares le ligaban, mantiene él, no tanto por su tentación amorosa como por su tabú contra hacer el amor. Brevemente y en sus propias palabras, me gustaba el incesto, siempre y cuando fuese platónico. Cuando la madre de Sartre le leía relatos, él solo tenía ojos para ella y oídos para aquella voz suya,
turbada por la servidumbre, le encantaban aquellas frases siempre retrasadas, su brusca seguridad rápidamente deshecha y que se volvía derrotada para desaparecer con unas hilachas melodiosas y recomponerse después de un silencio. Pues su relato y soliloquio los aislaba a ambos como dos corzas en un bosque. En su infancia posterior, cuando ella interpretaba Chopin, Schumann o cualquier otra música romántica, él se deslizaba en el oscuro estudio y se ponía a representar alguna maravillosa aventura de cuento de hadas. El ritmo del piano se le imponía, la música habitaba su ser y cuando representaba emocionantes victorias románticas, éstas le proporcionaban un pasado y un futuro. La madre de Sartre dice hubiera preferido que fuese una niña. Encontrando en la biología un obstáculo, ella intentaba enseñarle dulces modales y de imprimirle una especie de indeterminación sexual. Su propio aislamiento hizo el resto y le mantuvo alejado de los juegos violentos que luego tendría que apoyar, al menos en la forma de revueltas estudiantiles. Pero un día, cuando tenía 7 años, su abuelo ya no pudo aguantar sus encantadores rizos y le ordenó al barbero que se los cortara. Cuando Sartre volvió a casa desprovisto de lo que le hacía parecer una niña, su madre dio un grito y se encerró en su habitación a llorar, y su fealdad, que él pronto empezó a sospechar, se hizo obvia, especialmente porque su ojo derecho, cuya visión estaba perdiendo, visqueaba. Los años más felices de la infancia de Sartre comenzaron cuando tenía unos 9 años. No tenía amigos, pero él y su madre eran de la misma edad e inseparables. Ella me llama su escudero, su hombrecito. Yo le contaba todo. Él dice que llegaba a fingir sentimientos solo por el placer de contárselos a ella. En público se comunicaban mediante guiños convenidos. A través de ella aprendió él a desconfiar, temer y odiar lo masculino. Cuando paseaba con ella sentía que él le estaba dando su protección, pero él hablaba mucho consigo mismo y le parecía que tuviera dos voces, una de las cuales, de las que apenas era dueño, le dictaba a la otra lo que tenía que decir. Decidió que era doble y ello le fastidiaba y le daba miedo, aunque su madre no se alarmó cuando él le dijo: en mi cabeza hay alguien que habla. El abuelo de Sartre, aunque no era un sustituto satisfactorio de un padre, dice fue de gran influencia sobre su vida. Tal como fueron las cosas, la función del abuelo en el seno de la familia consistía en atender a Sartre, encontrar sabiduría en su revuelta charla. La función de Sartre consistía en hacer feliz a su abuelo y la función de su madre consistía en dedicarse al bienestar de todos los miembros de la familia. El estudio del abuelo estaba lleno de libros, entre los cuales Sartre encontró un santuario. Aunque todavía no sabía qué hacer con ellos, pedía libros para sí mismo. En respuesta a su demanda le dieron un libro que contenía, según le dijo su mamá, los relatos que tantas veces le había contado ella. Él entonces intentó leerlas, siguiendo con la vista los signos negros de un libro mientras se contaba a sí mismo la historia. No tardó pues en aprender el alfabeto y cogió un libro que se sabía de memoria, y medio leyendo, medio descifrando, pasó todas las páginas. Cuando llegué a la última página sabía leer: informa. Sartre estaba loco de alegría. Las antiguas y apagadas voces eran ahora suyas. Los libros, dice, eran sus pájaros, sus nidos, sus animales domésticos, su establo y su campo. La biblioteca era el mundo en un espejo. La infinita densidad y diversidad del mundo eran ahora suyas. Podía emprender increíbles aventuras, podía leer, había encontrado su religión, dice. Con mucho tacto su abuelo le enseñó los nombres de los autores ilustres y él se recitó a sí mismo la lista desde Hesiodo a Hugo sin ningún error. Los veía metamorfoseados en los libros, cada uno con sus características físicas individuales. Les tomaba en sus brazos, los llevaba conmigo, los ponía en el suelo, los abría, los cerraba, los extraía de la nada y los enviaba de nuevo a ellas. Con orgullosa y aprensiva admiración, los mayores decían que estaba devorando la enciclopedia. Este alarmado elogio le satisfacía y se deleitaba con los resúmenes de obras de teatro y novelas que había descubierto en el Larousse. Su madre se quejaba de que el abuelo le estaba llevando demasiado lejos y que podía hacer que se echara a perder, así que le proporcionaron literatura más de niños.
tal como relatos de aventuras que él le ocultaba a su abuelo como podía. Espero que les esté gustando la lectura de este libro, Los filósofos y sus vidas. Estoy leyendo la vida de Jean-Paul Sartre. Esta fue la primera parte. Si te gustó la lectura, dale like, compártela, déjame tus comentarios. Muchas gracias por escucharme y nos vemos en la segunda parte de esta historia.